Buenos días, mi nombre es Javier Rodríguez, jefe de estudios del Instituto Almina y líder del equipo Almina Solidaria que está participando en el programa Euroscola 2015 y a iniciativa junto con Verónica pues se nos propuso el hacer una videoconferencia a una persona que estuviera muy relacionada con las instituciones europeas para incluirlo dentro de lo que son nuestros objetivos y trabajo final. Buenos días, Izaskun. Muy amable y sobre todo darte las gracias por querer colaborar con nosotros, lo cual te agradecemos muchísimo. Y sin más preámbulos, yo te voy a dejar en manos del equipo Almina Solidaria, compuesto por 10 alumnos, de los que solo 4 te van a hacer una serie de preguntas, ¿correcto? Muy bien, pues muy amable y te doy paso a Romaisa. Gracias. Hola, buenos días, soy Romaisa, auxiliar de enfermería y mi pregunta es, ¿cuál es su nombre y cargo político? Mi nombre es Izaskun Bernal Cerdeira. En Bruselas, en el Parlamento Europeo, no tengo un cargo político como tal, sino lo que trabajo es como asesora para la delegación socialista española. Es decir, soy asesora para los eurodiputados y las eurodiputadas españolas socialistas. Vale. Y no sé, ¿quieres que te diga algo del contenido? No, bueno, pasa a la siguiente pregunta, ¿vale? Ah, vale, muy bien, gracias. ¿Cuáles son sus funciones exactamente en su cargo? Pues justamente las funciones básicamente es asesorar, aconsejar. Yo estudié Ciencias Políticas y luego me especialicé en la Unión Europea. Llevo aquí en Bruselas más de 10 años y entonces pues a lo largo tanto de mis conocimientos como de mi experiencia profesional, en el día a día pues tratamos de aconsejar, de asesorar a los parlamentarios y las parlamentarias en sus distintas actividades, como puede ser la participación en las comisiones parlamentarias, las intervenciones en el Pleno o cualquier otro tipo de actividad fuera de lo que es el Parlamento Europeo en sí, pero que involucra todas sus actividades, como yo le digo, extraescolares, es decir, conferencias, charlas, todo ese tipo de cosas, pues les ayudamos a preparar la documentación, les ayudamos a preparar sus intervenciones. Hay una parte más técnica del trabajo, es decir, tienes que estar al día y si no informarte de cuáles son la legislación o las directivas europeas al respecto, cuáles han sido o cuáles están siendo las últimas iniciativas tanto de las instituciones europeas y en particular del Parlamento Europeo en los aspectos en los que tenga que tratar, y luego una parte más política, más vinculada al asesoramiento propio de un gabinete, por así decirlo, que en mi caso va vinculado con los progresistas y los socialistas europeos. En cuanto a los contenidos de temas, más específicamente, en el equipo en el que yo formo parte trabajamos en el presupuesto de la Unión Europea, es decir, todo ese dinero de la Unión Europea, dónde se va a invertir, en qué políticas va a ir invertido, en políticas de juventud, también es uno de los temas que yo llevo directamente, cultura y educación, y para terminar, en general, y esto ha sido una constancia a lo largo de todos estos años, estoy muy involucrada en los temas de igualdad y no discriminación. Vale, muchas gracias. Ahora le voy a pasar con mi compañera que le agradece más preguntas, ¿vale? Muy bien, Gracias. Hola, buenos días, me llamo Lamia, soy estudiante de auxiliar de enfermería y mi pregunta es ¿en qué ciudad europea desempeña su cargo y desde hace cuánto tiempo? Pues la base es en Bruselas, pero como seguramente sabréis a lo largo de este concurso, también una vez al mes nos desplazamos a Estrasburgo porque es allí donde tienen lugar las sesiones plenarias, es decir que básicamente mi trabajo se realiza en Bruselas y en Estrasburgo y luego también en otras ocasiones me desplazo sobre todo a Madrid o a alguna otra ciudad en la que sea necesario, pero eso ya más ocasionalmente. Y llevo aquí en Bruselas unos 11 años y medio. Llegué en septiembre del 2003 con una beca al terminar un máster de la Unión Europea y a los 5 meses surgió una oportunidad de trabajar y aquí me quedé. Así que la típica historia, vine para 5 meses y todavía no he vuelto. Bueno, le voy a hacer otra pregunta, ¿vale? Sí. ¿Nos puede comentar cómo está constituido el Parlamento Europeo? ¿Te refieres a cómo se organizan los eurodiputados o cómo se realiza el trabajo parlamentario? ¿O las dos cosas? Las dos cosas. Pues mira, los eurodiputados, como sabéis, hay elecciones europeas cada 5 años, las últimas fueron el año pasado, en el 2014.
el gran éxito o la gran anécdota es que se realizan entre 4 o 5 días al mismo tiempo en toda Europa, es decir, más o menos las mismas fechas. Y entonces en todos los países miembros, en los 28 Estados miembros de la Unión Europea, eligen quiénes van a ser sus representantes. De las 3 instituciones europeas, el Parlamento Europeo es la única en la que todos los ciudadanos y las ciudadanas tienen la oportunidad de votarles directamente. Cuando llegan aquí, es decir, se conforman por nacionalidades, españoles, franceses, italianos, alemanes, y luego internamente por grupo político, es decir, te vinculas o te asocias a tu grupo político. La diferencia, por ejemplo, con España es que, como sabéis, en España hasta hace poco ha existido básicamente un bipartidismo, es decir, que era izquierda o derecha, es decir, era o PSOE o PP mayoritariamente, y luego pues estaban otros partidos minoritarios, ¿no? Esto en los últimos años en España está cambiando, se está abriendo al multipartidismo, pero en el Parlamento Europeo, aquí en Bruselas, existen 7 grupos políticos oficialmente, es decir, que está el PP, los conservadores, los progresistas socialistas, que es la segunda fuerza mayoritaria, los liberales, que eso en España todavía no está configurado. Los liberales como un punto intermedio, en general, en lo económico apoyan más a la derecha, en lo social apoyan más a la izquierda. Luego está la izquierda unitaria, que son los comunistas, los verdes, que son una fuerza muy importante, los no inscritos y grupos independientes. Y una vez, es un poco complicado, voy a ver si lo logro hacer. Entonces, una vez que tenemos los 7 grupos políticos, cada eurodiputado al mismo tiempo se adscribe a una comisión parlamentaria específica. Es decir, como en el Congreso de los Diputados, el trabajo parlamentario se divide según sus contenidos. Por ejemplo, la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Derechos de la Mujer, la Comisión de Libertades, la Comisión de Cooperación al Desarrollo. Y así hay hasta cerca, no sé, son 18, 20, porque hay un par de ellas que son comisiones puntuales que se crean en un periodo corto. Entonces, los eurodiputados se adscriben a la comisión que a ellos pues, más les apetece, les gusta o tienen mayor interés. Por ejemplo, la eurodiputada con la que yo trabajo directamente se llama Eider Gardiazabal y ella está inscrita en la Comisión de Asuntos Presupuestarios, es decir, de presupuestos, y en la Comisión de Cultura, Educación y Juventud. Y entonces su trabajo parlamentario se centra principalmente en estas 2 comisiones parlamentarias. No sé si te lo he aclarado mucho, no más dudas. Bueno, pues muchas gracias y le dejo con mi compañera, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Anisa, estudiante de auxiliar. Mi pregunta sería, ¿cómo es una jornada de trabajo en el Parlamento Europeo? Muy intensas. De verdad, porque en nuestro caso, como españoles, tenemos una mezcla entre lo que es una mentalidad más nórdica europea de horarios de trabajo y la española. Mi jornada laboral más o menos va de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y ese 7 de la tarde es horario conciliador porque he sido madre. Ahí está lo complicado. Antes incluso había muchos días que nos quedábamos más tarde. De hecho, tengo compañeros míos que hay reuniones que te convocan a las 7:30 de la tarde y se quedan aquí hasta altas horas. Exige mucho compromiso y mucha responsabilidad este trabajo. Yo desde que fui madre pues lo hablé en el equipo y obviamente no podía quedarme hasta tan tarde. Alguna vez, ocasionalmente sí lo hago, pero tan tarde no puedo porque, bueno, tengo 2 niñas y que también hay que intentar conciliar un poquito a la medida de lo posible. Entonces las jornadas pues eso, empiezan a las 9 de la mañana, más o menos hasta las 7 u 8 de la tarde, con una parada para comer. Eso en cuanto al horario. Luego, el trabajo, hay un calendario de trabajo que se aprueba anualmente y... Ay, mira, te lo voy a enseñar, déjame un segundo, ¿eh? Así Vale, te lo vale. enseño. No lo tenía preparado, pero mira, aquí te lo enseño. Mira, así lo veis. ¿Veis? Sí, sí. Esto es un calendario de trabajo, como veis aquí, del 2015 y esto se aprueba así todos los años. Como veis, cada semana tiene un color, Sí. ¿vale? Y entonces cada color
tiene un significado y quiere decir que el trabajo parlamentario se va a centrar la mayoría de las reuniones en esos temas. Es decir, os lo vuelvo a enseñar. Es que así es muy, o sea, que creo que es más visual y se entiende mejor. Sí, sí. La semana roja, o los días donde hay rojo, quiere decir que hay sesión plenaria. Es decir, que todos los eurodiputados se reúnen en el pleno para votar los informes y las resoluciones finales. La semana rosa son las reuniones de comisiones parlamentarias, como le he dicho a tu compañera, esas comisiones que hemos hablado de derechos de la mujer, de presupuesto, de asuntos exteriores, etc. Y las reuniones azules, no sé si se ve aquí bien. Sí, se ve la de la izquierda. Vale, pues esas semanas son reuniones de los grupos políticos. Es decir, cuando un informe, vamos a poner un ejemplo, el Parlamento Europeo va a dar su opinión sobre, vamos a poner un ejemplo muy tonto, muy sencillo, ¿vale? Muy sencillo, no tonto, muy sencillo para que sea fácil de explicar. Por ejemplo, sobre las camisetas. ¿De qué color tienen que ser las camisetas? Esto nunca ha ocurrido, ¿eh? Un ejemplo que pongo así súper sencillo para entenderlo. Entonces, el Parlamento Europeo primero decide a qué comisión parlamentaria, según el contenido que tenga el tema, le repercute. Por ejemplo, pues el tema de las camisetas podría ser a la Comisión de Mercado Interior por los consumidores y a la Comisión, se me ocurre, de Industria, porque es la que fabrica las camisetas. Entonces, la Comisión Parlamentaria, primero, en una primera fase, elabora un documento, una opinión y se vota. Ese voto que ha surgido de la Comisión Parlamentaria, de la Semana Rosa, se discute ahora en el grupo político, es decir, todos los eurodiputados de todas las nacionalidades, pero del mismo grupo político, los del Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, así, se reúnen para discutir ese informe de las camisetas que ha salido en esas comisiones. ¿Cuál es la postura? Porque en el Parlamento Europeo hay que tener dos ejes claros, que no solo existe la diferencia ideológica de derecha, izquierda, liberal o verde, sino también la de por países. Es decir, el norte de Europa en general tiene posicionamientos diferentes al sur de Europa. Entonces, muchas veces ocurre que hay temas que, aunque sea de otro partido político, tú tienes más afinidad con la nacionalidad. Es decir, hay muchos temas que a lo mejor los eurodiputados del sur de Europa, Francia, Italia, España, por ejemplo, los temas de agricultura, suelen se coordinan mejor y suelen tener una posición común frente a los nórdicos que quieren invertir más en energías, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que la posición se ha definido en el grupo político en esta semana azul, se pasa al pleno, a lo rojo. Y ahí ya se vota todo el pleno, los 700 y pico de eurodiputados, vota la postura definitiva que tendría el Parlamento Europeo sobre las camisetas. O sea que es un poco complicado, al principio cuesta, pero luego ya como todo está muy bien organizado, es bastante fácil una vez que lo conoces. Sí. Bueno, y mi siguiente pregunta sería, si viene usted mucho por Ceuta. Voy bastante, pero no todo lo que quisiera. La verdad es que oficialmente llevo muchos años viviendo fuera de Ceuta. Estudié la carrera en Madrid y luego prácticamente ya me vine a Bruselas. Sin embargo, mantengo toda mi familia allí y los vínculos con mi ciudad son muy fuertes. De hecho, soy soy miembro de la ejecutiva del Partido Socialista en Ceuta, de lo que es la dirección del partido, y también presido una asociación en derechos humanos, así que aprovecho todas las vacaciones cada vez que puedo para ir por Ceuta. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y Izaskun, tenemos que cortar aquí la videoconferencia porque coincide con la entrada del alumnado ahora a sus clases y se va a generar un ruido de fondo, así que solamente y de verdad y de corazón, de parte de todo el equipo, agradecerte esta pequeña aportación que nos has hecho y que seguro que va a dar un impulso muy grande para que Ceuta pueda ir a visitar Estrasburgo dentro de muy poco, y esperemos poderte dar las gracias personalmente alguna vez que vengas a Ceuta. Así que desde Almina, desde equipo de Almina Solidaria y desde todo Ceuta, muchísimas gracias, Izaskun. Gracias a vosotros por pensar en mí y contar conmigo como parte de vuestro equipo. Aquí estoy para lo que necesitéis y espero que tengáis mucha suerte y que nos veamos pronto. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias. Adiós.